el principio de máxima publicidad, la gratuidad que debe tener este derecho a ser gratuito fundamentalmente, salvo algunas otras excepciones, y también el derecho a la privacidad, en donde encontramos quizá una excepción al derecho de acceso a la información, que viene a ser la información confidencial cuando hablamos de datos personales, o cuando hay un interés del Estado por preservar cierta información como no pública, y es el caso de la información reservada, la cual tiene un carácter temporal, nada más. Hay tres ideas o tres conceptos que se han manejado incluso indistintamente, que son el derecho al acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. Hay que recordar que esta materia, este tema, es relativamente nuevo. Si bien por ahí hay alguna referencia en Suecia del año 1700 de una ley relativa, pues tiene quizá poco que ver con la actual concepción que se tiene sobre este tema. Es una mera referencia. A partir de los años 60, Estados Unidos y Canadá empiezan a surgir estas normativas, ¿verdad? Y particularmente ya en el caso mexicano, pues es apenas en la década pasada, o sea, del año 2000 hacia acá, cuando empiezan a crearse estas leyes. Creo que en la primera década de este siglo, todas las entidades federativas publicaron sus respectivas leyes de acceso a la información o de transparencia, inició la ley federal, y de ahí fue una cadena muy positiva, quizá, una inercia quizá muy sana de todas las entidades en hacerlo, con distintos matices, con distintos requisitos. Algunas quizá ustedes ya las hayan analizado a lo largo de esta semana, incluso hasta restrictivas, de manera tamañosa, justificar el motivo de la petición, y otras muy de avanzada, en donde se privilegia el principio de máxima publicidad. Ahora bien, la transparencia, yo me atrevería a sugerir como un concepto distinto del derecho al acceso a la información. Ya a lo largo de estos años de práctica de las leyes de acceso a la información, podemos encontrar, por un lado, los mecanismos que tenemos los ciudadanos para solicitar información, la obligación de las autoridades para concederla, todos los procedimientos, en fin. Pero también creo yo que dentro de estas mismas leyes podemos encontrar por llamarlo así, un espíritu de fomentar una cultura de la transparencia del derecho al acceso a la información, que eso tiene que ver ya con otras acciones, tiene que ver con políticas públicas, las organizaciones gubernamentales, es decir, el gobierno, los poderes constitucionales, todos los entes públicos, los sujetos obligados, como señala la ley de transparencia, han creado algunos, no todos, es un camino que todavía no está terminado, una serie de políticas, de directrices que podemos señalar como políticas públicas, quizás, y que tienden a facilitar el acceso a la información. O sea, hablamos de módulos de transparencia en todas las entidades, bueno, es una obligación, ¿verdad? De páginas de internet en donde los contenidos sobre la gestión pública deben estar actualizados. Hablamos de mecanismos de la propia ley para garantizar de una manera expedita dar respuesta a alguna solicitud. Y este tipo de acciones creo yo que reportan dos beneficios al menos. Una que es el primero y creo el más importante hacia la sociedad, para poder hacer
más accesible, puede hacer más sencillo el acceso a los datos, a la información pública, a la información que cada ciudadano considere relevante, y en eso no hay limitantes. Pero también, dentro de las mismas organizaciones gubernamentales, dentro de las entidades públicas, hay un rebote positivo y que consiste en una especie de estrategia en donde la misma organización se beneficia. Es decir, yo ya no tendría necesidad de solicitar o de girar un oficio, girar un memorando a un área distinta de la que yo trabajo. Supongamos que trabajo en la Secretaría de Finanzas. Si en mi propia página de la Secretaría de Finanzas puedo encontrar información que necesito. Si esta página está nutrida de información actualizada y además de información útil, pues creo que me hace más sencillo mi trabajo. Creo que ya no tengo que generar mayor trámite y con acceder a la página de internet la puedo encontrar, si con ir al área de archivo o solicitarla, si la puedo encontrar en el módulo de acceso a la información. Es decir, esta especie de política puede traer también este beneficio. Ahora bien, sin duda, no es una situación ya definida, ya alcanzada en un aspecto ideal. La propia Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública emite cada año sus mediciones respecto al cumplimiento de las obligaciones de transparencia de todos los entes públicos, de todos los entes obligados. En algunos casos vemos que todavía hay rezagos importantes, en algunos otros son los cumplimientos más o menos aceptables. Es una política pública. ¿Sí? Bien. La tercera esfera, el tercer ámbito, o tercer concepto que nos trajo esta ola de transparencia fue la rendición de cuentas, que ya tiene mucho más tiempo en estudio, ¿verdad? Podemos hablar de rendición de cuentas como un mecanismo de control de la gestión gubernamental, obligación de los funcionarios a informar sobre sus decisiones, justificarlas y responsabilizarse de las mismas. Y además, la rendición de cuentas permite al ciudadano observar a las autoridades para luego poder castigarlas o premiar. Respecto a la obligación de los funcionarios de informar, creo yo que las leyes de transparencia no tienen por objeto únicamente nada más el hecho de publicar información o tenerla visible. Creo yo que esto le permite al ciudadano una acción más de fondo, que es también poder exigirle. Una pregunta. Sí, además. Disculpe, ¿cómo se les premia? Se supone que debe de ser garantizar la información sobre el Estado. Ok. En eso me va a tener un poquito más adelante. Y hablamos quizá de premios sociales. Me referiré al voto como uno de los mecanismos de premiación, por decirlo así, a un gobierno. A través del voto que se da en las jornadas electorales, nosotros podemos premiar o castigar una acción de un gobierno. Si nos pareció adecuada, si nos pareció aceptable, pues probablemente o muy seguramente nuestro voto será ratificar a ese gobierno, a ese partido, para ponerlo en términos más específicos. Si nos pareció muy desfavorable, pues quizá nuestra idea acerca de la emisión de nuestro voto cambie, ¿verdad? O muy probablemente va a cambiar. Pero todo esto será a razón de ese voto informado, es decir, del ciudadano que se preocupa por los asuntos públicos, por los asuntos de gobierno, por las decisiones de gobierno. Básicamente, en ese sentido va el voto, no tanto en un sentido de incentivar del mismo modo al funcionario público, porque desde luego que esa es su obligación. La ley de transparencia impone su obligación. En el otro aspecto, la rendición de cuentas también le permite al
al ciudadano de exigir al funcionario que justifique sus actos, que justifique sus acciones. Si nosotros solicitamos información y ven y nos la conceden, no termina ahí la obligación del funcionario. Creo yo que el ciudadano puede todavía estar muy pendiente de que esas decisiones que le dieron a través de un dato o de un documento hayan sido bien tomadas. O sea, existen marcos normativos que los funcionarios tienen que observar. No nada más es decir que doy copia del contrato de adquisición del material médico de la Secretaría de Salud. También hay que ver que ese contrato se haya gestado, se haya generado pues, a través de los mecanismos legales, como pudiera ser una licitación pública, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, las acciones, el funcionario no solamente las tiene que dar a conocer, también tiene que justificar. Vaya, este es un segundo aspecto que las leyes de transparencia quizá han puesto a la mano del ciudadano. Y aunque de manera aislada sí podemos llegar a ver acciones en el sentido donde se entablan juicios políticos o juicios de responsabilidad o demandas públicas, ¿verdad? Ahora bien, hay otros dos sentidos de los cuales podemos ver la rendición de cuentas. La vertiente informativa, capacidad de sancionar a políticos y funcionarios públicos, sanciones de tipo administrativo o penal, es decir, nosotros a través de una respuesta a una solicitud notamos que una acción de una autoridad no se apegó a la norma que la rige. Bueno, seguramente también hay acciones que se pueden entablar contra la autoridad a través de sanciones de tipo administrativo, existen las contralorías entre poderes, bueno, pues el legislativo respecto a los demás poderes, o también de tipo penal, cuando ya se puede establecer una conducta de tipo homicidio. Ahora bien, la sanción democrática, este es un asunto más de tipo social y que tiene que ver, como ya lo comentaba, con el ejercicio del voto. Si el voto es informado, el ciudadano sanciona el comportamiento de un funcionario, de un gobierno, positivo o negativamente. Aquí hay una corresponsabilidad. Si bien nosotros podemos asistir a ciegas el día de las elecciones y no saber ni siquiera quiénes son los candidatos, pues bueno, es una decisión. Pero creo yo que la corresponsabilidad de todos nosotros como personas que estamos preocupadas por los asuntos de nuestro entorno, pues conlleva ese voto informado, ese voto que conocen las decisiones en los asuntos públicos, ese voto que conoce quizá las posturas de los gobernantes sobre determinados temas, que conoce las posiciones de los mismos partidos políticos. Esa es una manera en donde, por llamarlo de esta forma, se puede dar un tipo de sanción, pero que parte del mismo principio, el derecho de acceso a la información. Gracias, por favor. Como ya comentaba el doctor Rubio, la rendición de cuentas en dos sentidos: el horizontal, que tiene que ver entre órganos públicos, pueden tener cierta posición de igualdad, podemos ejemplificarla entre los poderes constitucionales, no hay subordinación entre ellos. Comentaba, el Ejecutivo rinde cuentas al Legislativo a través del informe, también se practican auditorías por los órganos de fiscalización, caso particular, la Auditoría Superior de la Federación o la Auditoría Superior del Estado, vigila la gestión de prácticamente todos los entes públicos. La siguiente. Y la rendición de cuentas vertical, es decir, cuando los ciudadanos le exigen cuentas a las autoridades, es decir, es un mecanismo de abajo hacia arriba, en el cual el derecho a acceso a la información pues tiene mucho que ver. La siguiente. Bien, las leyes de transparencia y acceso a la información pública establecen
el procedimiento por medio del cual es posible tener acceso a la información gubernamental. No abundar más en eso, pero establecen plazos para las autoridades para emitir sus respuestas, establecen la obligación de las autoridades de solicitar la aclaración de una solicitud en caso de que ésta sea confusa, de indicarle al ciudadano en dónde puede encontrar la información si es que la autoridad no es la que resguarda esa información, mecanismos de defensa en caso de una negativa de respuesta, ¿verdad? Para el ciudadano tiene mecanismos de defensa también. Y este es uno de los mecanismos de rendición de cuentas que permite una especie de supervisión social, porque viene de los ciudadanos, viene de la sociedad, difusa porque no pertenece a un grupo en específico, no estamos hablando ni de un partido, ni de una asociación, ni de nada, de toda la sociedad. Y a partir de todos los intereses que conforman a esta, ¿no? Llamémosle de tipo académico, sobre alguna investigación, llamémosle de tipo periodístico también, sobre una investigación, de tipo particular para poder tener acceso a algún trámite, y quizá yo quiero documentarme sobre cómo es todo el mecanismo que tengo que seguir para obtener una licencia de determinada situación, algún permiso determinado. Bien, todo esto, podríamos esquematizarlo de esta manera. Hay tres esferas del derecho de acceso a la información que parten de una en el centro, el núcleo, es la posibilidad de otorgar la Constitución y las leyes reglamentarias a los ciudadanos para solicitar información, para acceder a esta, para acceder a documentos públicos también, con las restricciones que ya señalábamos, de lo confidencial y lo reservado. También este derecho de acceso a la información establece las obligaciones de las autoridades para contestar, para emitir respuestas acorde a las peticiones. Este núcleo queda comprendido dentro de otra esfera un poco más amplia, que es el de la transparencia. Es a lo que me refería cuando señalaba que la transparencia la podemos entender como una política pública, como una política gubernamental, que no nada más se refiere con la respuesta a solicitudes de información, sino generar un clima idóneo para que la información pueda estar al alcance del ciudadano, no necesariamente a través de una solicitud, como ya comentaba, los módulos de acceso a la información, las páginas de internet que deben tener todas las entidades públicas, pero también esta política genera ese beneficio para el propio sujeto obligado, para la propia autoridad, pues que es volver más sencillos sus trámites. Y en una tercera esfera, quizá todavía más amplia, pero que parte también del núcleo que es el derecho a acceso a la información, encontramos la tercera esfera, que es la de la rendición de cuentas. Se hablaba, y nada más para recalcar, no solo hay mecanismos de tipo administrativo o penal para exigir la rendición de cuentas, sino también estos otros mecanismos que tienen que ver ya con la selección, con, llamémoslo así, también una calidad de la democracia, y que es el ejercicio del voto, pero es el voto informado. El derecho a acceso a la información, como nota marginal, forma parte de un catálogo de calidad de la democracia. Por ahí quizá más adelante Patricio pudiera hacer alguna referencia a esto. Hay indicadores, ¿verdad?, de calidad de la democracia, en donde el derecho a acceso a la información tiene ahí su peso específico. Por favor.